retomamos, impactaba, ¿no? Ese video que compartimos del trabajo de Ignacio Martirene para Telemundo, corresponsal, muy cerquita de la Franja de Gaza, Con el a Flaco poco de Ortiz, haber la cámara de Flaco empezado. Ortiz. Y con Ortiz, ahí Raúl está. Ortiz. Me imagino el susto que habrán pasado, no nos daba el tiempo para profundizar un poquito más en toda la cuestión más humana, ¿no? De ese momento. ¿Qué es lo que viven? Bueno, ni siquiera, porque esto fue una ida y una vuelta. Pero eso vivirlo todos los días de tu vida, ¿no? O sea, y lo que es increíble es cómo el ser humano, ¿no? Del refugio, si no les cae nada encima, y esperan los 10 minutos al silencio para poder salir es retomar sus actividades, retomar la charla con tu amiga, retomar la ida, no sé, a la peluquería, cosas que vos decís, la vida misma, decís, ¿cómo hacen? Uno se le pregunta desde acá, ¿no? Y sí, hay que estar para entenderlo. Bueno, hasta acá obviamente era un... Hoy les recuerdo lo que se está conmemorando, lo que se está recordando, es el día del ataque de Hamás, ¿no? Esto no es una conmemoración que suponga tener que estar mostrando imágenes de todo lo que vino después, ni de todo el pasado previo, porque estas cosas tienen mucha historia atrás y tienen un presente bien complejo, ¿no? No, porque algunos dicen, ¿por qué no muestran los bombardeos de los niños por parte de los israelíes en Palestina? Bueno, por eso no estamos hablando de la guerra, estamos hablando del año que cuenta que un 7 de octubre en que jamás sorprendió de la manera que lo hizo con este ataque terrorista cruel a Israel, ¿no? Después connotaciones sobre las valoraciones, siempre están al servicio, ¿no? de la cotidiana, pero esto es lo que se está conmemorando hoy y por eso estas imágenes que compartíamos con ustedes. Pepe, tuve que cortarte, estabas dando bastante buena información, simplemente pero... que traer a colación que lo ocurrido el pasado 7 de octubre del 2023 también trajo que hoy estemos ante una situación de inestabilidad total en Medio Oriente. Israel tiene 6 frentes abiertos, el de Hamás en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, los chiitas de Siria, chiitas de Irak, Irán, que es el archienemigo de Israel, y los hutíes en Yemen. Eso sin contar la posibilidad de que en Cisjordania también, donde la Autoridad Nacional Palestina gobierna desde hace más de 20 años, pueda ocurrir algo porque hay cierta inestabilidad también en ese lugar. Pero bueno, la verdad que todo lo ocurrido en ese pasado 7 de octubre fue terriblemente trágico e insisto, todavía queda por ver qué fue lo que pasó con la respuesta del Estado de Israel. Bien, los escucho, Diego. Sí. Perdón, ¿alguno tiene postura tomada en este tema? ¿Hay que tomar una postura? ¿Hay que estar del lado de uno o de otro? Si le tocas la cola al león, después atenete a las consecuencias. ¿Diego? No, yo creo que hay que tomar postura. La postura es por la paz. Bueno, pero esa es la... Bueno, sí, pero es tomar postura también. Es tomar postura. No es una postura así nomás. Porque yo me niego en un conflicto de este tipo, con tanta violencia, con tantos civiles involucrados, decir que uno toma partido, ¿no? Por un país o por otro. Después lo que uno puede condenar, y creo que hay que condenar, y lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia, son algunos de los actores que comandan la guerra, de un lado y del otro, ¿sí? Y la Corte Internacional de Justicia sostiene que se han cometido crímenes de guerra, tanto por la organización terrorista Hamás, durante estos ataques del 7 de octubre pasado, pero también por gobernantes de Israel. ¿Por qué? Digo, se habla de que el contraataque de Israel implicó hambrear civiles. Esto es Corte Internacional de Justicia, ¿no? Exterminio y ataques directos a la población civil. O sea, tanto los líderes de Hamás como Netanyahu y algunos de sus ministros tienen orden de captura internacional. Yo estaba repasando un poco la prensa hoy. Es el conflicto más largo que involucra a Israel y a algún país árabe desde el 49 en adelante, y por lejos es el conflicto más letal, donde murieron más personas en toda la historia, digamos, de Israel y su conflictiva con el mundo árabe, ¿no? Y sin duda que es, y esto aparecía hoy en el New York Times, el conflicto bélico moderno donde se dispararon más misiles.
¿sí? Eso está constatado, digamos. Y es también, en la historia de la conflictividad en Medio Oriente, un conflicto que aparece, como se decía recién, sin solución en el horizonte, ni de un lado ni del otro. Porque Netanyahu dice querer sostener la guerra hasta exterminar a Hamás, y Hamás dice, sigo combatiendo hasta que me quede. O sea, es un combate por la Jamás dice sobrevivencia. más que eso, jamás dice no solo exterminar a los judíos, sino exterminar a Sí. todos los que no sean. Claro, pero de los dos lados hay líderes que quieren exterminar a la parte contraria. ¿Tá? Pero digo, lo coloco en términos de que realmente es un conflicto con mucho sufrimiento y dolor humano de ambos lados, ¿sí? De ambos lados, y que la comunidad internacional no parece estar encontrando algún tipo de camino de salida. Por el contrario, el conflicto se está escalando y se está agravando. ¿Qué querías decir? Primero que nada, que obviamente compartimos toda la preocupación por la cantidad de gente inocente que muere en esta clase de conflicto. Me niego a poner en pie de igualdad a un Estado democrático contra grupos terroristas. Israel es un Estado democrático que fue agredido por grupos terroristas. Eso tiene que quedar en claro, no podemos igualar. Que la reacción pueda haber sido desproporcionada. Eso por aquello de Eso es otra discusión. No tomar un lado. No, simplemente para poner los puntos de partida el punto de partida donde tiene que estar. Bien. ¿Ah? Porque si no, entreveramos todo y vale lo mismo el agresor que el agredido. Y me parece que no es así. Acá estamos hablando de grupos terroristas como Hezbollah y como También Hamas. llegaron al poder democráticamente, eso es lo más increíble. Pero Hace bastante ya, es grupos verdad. terroristas contra un Estado democrático, que podrá ser cuestionable, Netanyahu, como lo es una cuestión de política interna de Israel, pero que nadie duda que Israel es una democracia. Contrariamente a las dictaduras que hay en su entorno, ahí en el Medio Oriente. Entonces, me parece que acá lo que estamos viendo, o estamos en presencia, también del fracaso de la política internacional y particularmente de la Organización de las Naciones Unidas, que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial justamente para prevenir ese tipo de conflictos, y lo que está demostrando claramente es que se ha vuelto un organismo burocrático donde su secretario general, el portugués Guterres, ha tomado tal partido por una de las partes que fue declarado persona no grata y tiene prohibido la entrada a Israel. Naciones Unidas se comió que en una de las comisiones que tenía justamente para mediar en estos conflictos de esa zona del mundo, tenía algo así como 10 o 12 integrantes que pasaron a ser, estando en esa posición de Naciones Unidas, pasaron a ser agresores del 7 de septiembre en lo que pasó en Israel. O sea, a ese grado de infiltración tenían Naciones Unidas, que se estaban comiendo la pastilla a Naciones Unidas. Y eso habla del desprestigio de Naciones Unidas. Entonces, digo, me parece que hay datos que hay que ponerlos arriba de la mesa, que son básicos para después poder hacerse una composición del lugar y cada uno hacer su análisis. Obviamente, como en toda guerra, insisto y vuelvo a lo que decía al principio, hay un montón de inocentes de uno y otro bando que mueren. Porque además vos decís, con el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, ¿cómo puede ser que las armas sigan siendo tan letales a civiles? Porque hay un Está el tema, no, pero además está el tema de los túneles. Todos los túneles que tiene Hamas construidos por debajo, pasa a propósito por debajo de escuelas, de hospitales. Entonces, claro, ahí, si es por evitar, obviamente, la guerra, se están poniendo de escudo a sus propios ciudadanos, ¿no? Es la propia lógica de los movimientos terroristas. Ampararse, meterse en los hospitales, poner como escudo a la población civil, y después cuando viene la arremetida militar, obviamente pasa lo que pasa. Pero digo, es parte de la táctica, no solo ahí, ¿no? Lo hemos visto en otras partes del mundo. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar para no igualar cosas que no son igualables. Bien, Pablo. Yo tengo una posición bien clara con esto. Israel no pidió que lo invadieran.
Así de sencillo es. Bueno, no tenés por qué pedirlo. No, porque... porque... ¿no? Digo, podés tener un montón de actitudes que Lo que generen dije, el otro, la reacción lo también. que dije al principio, si vos le tocas la cola al león, después el león te va a morder. Eso es así de sencillo. Quien entienda que no iba a haber una reacción, y una reacción mucho más poderosa de lo que sufrieron, cuando vos te metes con un país de estas características, o es un ignorante del potencial de tu enemigo, porque Israel para los países de Medio Oriente son sus enemigos, o sinceramente sos un psiquiátrico. Tan sencillo como eso. Cuando vos entras a un país y matás 1.200 personas, violás mujeres, filmás en vivo abuelas que las estás torturando, y otra serie de disparates más que en el horario en que estamos, la verdad, no conviene decirlo demasiado, es claro que vas a tener una reacción complicada. Y es así. Pero además, es difícil que el conflicto se acabe, porque es un conflicto que viene de muchísimos años. Pero cuando todos tus vecinos lo que buscan es exterminarte, porque buscan exterminarte, no buscan otra cosa. Quieren que vos desaparezcas del mapa y te buscan exterminar, y bueno, y vos vas a reaccionar. Claramente. Si cuando se pone, si vos lo vas a mirar en forma objetiva en una balanza y decís tengo 40.000 civiles muertos de un lado y tengo 2.000 muertos del otro, claramente puedes decir es desproporcional. Bueno, sí, quizás sí, está bien. Pero ¿cuál fue el hecho generador de esto? Y de eso es lo que no nos podemos olvidar. ¿Cuál fue el hecho generador? ¿Qué fue lo que provoca que Israel reaccione de esta forma? Esto. ¿Y qué es lo que provoca que continúe reaccionando de esta manera? La actitud de sus vecinos, sin ir más lejos, lo decía Pepe. Irán, hace pocos días, atacó a Israel con 200 misiles. ¿Qué esperan que pase después de eso? ¿Qué es lo que esperan que pase? Porque no hay nadie que le ponga un paño de agua fría a esto. ¿Qué van a esperar? ¿Cruzados de brazos que no va a pasar absolutamente nada? Claro que va a suceder. Entonces, si vos buscás eliminar a un país y a su población y no pones paños de agua fría para decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a negociar, y no tenés intenciones de negociar, porque no hay intenciones de negociar, porque yo no puedo, si yo tengo la intención de exterminarte, ¿cuál es mi negociación? Claro. Que me entregues tu territorio y que te mueras. Es tan claro como eso. No, y yo que estoy en este territorio, digo, no, mirá, la negociación no me sirve, porque yo no te voy a entregar el territorio y tampoco voy a exterminar a mi población. Tan sencillo como eso. Lamentablemente es así. Y por más diálogo que se busque, la ONU, que está recontrapintada como ha estado siempre, porque las resoluciones de la ONU, salvo el Consejo de Seguridad, lo demás no sirve absolutamente para nada, no tiene mucho sentido. Lamentablemente no le veo que esto tenga un final a mediano plazo. Pepe. Netanyahu hizo dos promesas a partir del 7 de octubre. Una de ellas era traer a todos los rehenes a Israel, aún aquellos que habían muerto, recuperar sus cuerpos y traerlos, y eliminar para siempre a Hamás. Con el tema de los rehenes... Es eliminable jamás, porque podés matar los líderes. Claro, pero la idea está. No, justamente, bueno, por el lado de los rehenes lo decía Nacho claramente en el contacto telefónico, todavía quedan cerca de 100. Y por el lado de eliminar a Hamás es prácticamente imposible. No hay pesadilla peor, me lo decía una persona, un militar retirado de la Escuela de Guerra aquí en Uruguay, no hay peor pesadilla para un ejército que entrar calle por calle buscando a sus enemigos, y si están bajo tierra, peor todavía. Entonces es muy difícil. La eliminación total de Hamás es algo que difícilmente se logre. Por lo tanto, ahí también el primer ministro israelí se embretó en una situación. Después de aquellos vientos vinieron estos temporales ahora, ¿no? Yo estaba hablando de 6 frentes distintos de un Estado democrático inmerso en el medio de países que son, en su gran mayoría, salvo Egipto, sí, enemigos... Previo al 7, perdón, Pepe, vos te acordarás mejor, previo al 7 de octubre, estaba en un camino de sellar acuerdos. Sí, había empezado ese camino. Sí, estaba la posibilidad de 2 acuerdos con países árabes, que finalmente quedó en la nada. Sí, está, pero iba hacia esa dirección. Iba hacia esa dirección. O sea, hay cuestiones políticas internas también que no podemos dejar de tener en cuenta en este análisis vinculadas a la situación de Israel. Y también en el mundo en general, porque fíjate que Irán, cuyo proxy es Hezbollah, o sea, Irán financia a Hezbollah y Hezbollah desde el Líbano financia a Hamás. Lo deja en una situación delicada Irán con esto de los Vipers y las explosiones que hubo, claro, diciendo, bueno, no me está cuidando el que me tiene que cuidar, que supuestamente es Irán, por eso la demostración de fuerza después de lanzar 200 misiles al Estado de Israel, que es una forma de decirle, miren, nosotros seguimos teniendo esta posición. Ahora, ¿qué pasa con el Estado de Israel y su derecho a réplica, digamos?
Bueno, eso es lo que se viene conversando. Aparentemente Estados Unidos ha dicho de bajar un poco la pelota y tratar de que esto no siga escalando, porque vamos a una guerra total en la región si esto sigue escalando. Y todo indica que puede ocurrir. Ah, pero Irán- ¿qué más puede escalar? ¿Qué más se puede esperar? Bueno, una guerra frontal entre Irán e Israel, por ejemplo, ¿no? Que hasta ahora Irán se ha escudado en lo que se llaman los proxies, es decir, esos grupos que le responden a un Estado, pero que no son un Estado. Claro, pero son grupos terroristas. justamente, son, para hacer desigual la pelea, Irán usa todos estos grupos terroristas. Sí, claro. Y no ir Estado contra Estado. Porque detrás de estos grupos terroristas está Irán. Como estuvo y está imputado el gobierno iraní con los atentados que tenemos acá enfrente en la Argentina, tanto de la AMIA como de la embajada israelita. Entonces, digo, acá el verdadero Estado terrorista es la dictadura de Irán, que es el que está detrás de todas estas cosas. Y el mundo lo sabe. Y la hipocresía del mundo y de la ONU, que está pintada en no encarar las cosas y hablar claramente. Sobre Estos eso- temas políticamente son lavandina. Sobre eso, Diego, ¿qué opinás? Es que no se ve la solución en el Pero, digo, horizonte, ¿estás de porque acuerdo ¿cuál con esto sería? que plantea? O sea, puedo estar de acuerdo con la caracterización de Irán. ¿Y qué hacemos? No. Bueno, porque el asunto es Lo cómo primero, vos contra... Diego, bueno, pero pero pará, lo primero, yo recibí lo una pregunta primero- de qué haría. lo Si me primero dejas es poner las responderla... cosas arriba de la mesa, qué tema, quién es quién. Está, porque vos decís, Eso es lo primero, la ONU lo está básico. pintada, perfecto. ¿Vos qué harías? Estás sentada en la Secretaría General de la ONU, ¿qué haces? Va. La ONU... Que el habría secretario general de la ONU tampoco manda mucho, digamos, No, ¿no? sí, bueno. Y el fracaso de la ONU es el fracaso de los países que la integramos. Exactamente. No es una entelequia que está ahí. Sí, claro. Es la solución Es el fracaso de la política más o internacional. menos buena que encontró la humanidad a la salida de la Segunda Guerra Mundial para construir el multilateralismo. A esta El altura- multilateralismo está en crisis. Sí, totalmente. Está, bueno, pero yo Esto lo entiendo demuestra. que queda macanudo golpearse el pecho y decir la ONU está pintada. Está Bárbaro. pintada. ¿Qué hacemos? Sí, Hay que hacer comparte otra. el diagnóstico. ¿Qué Crear hacemos? otro mecanismo multilateral. Queda claro que la ONU... Que va a funcionar, pero Ya si lo pasó. que está en crisis es el multilateralismo, no la ONU como No, tal. es la ONU como institución. La ONU como institución se La burocratizó. asamblea, vamos a aclarar. El tema que, a La ver, asamblea, la dar asamblea un general. discursete que quede bien porque la es muy secreta- fácil. porque- El tema complejo es encontrar alguna solución. No, O algún obvio. camino Si de fuera tan solución fácil. que debería incluir la pacificación. Obvio, lo o primero. suponemos Es que lo que primero esto es se un tiene que alto al fuego. resolver. Primero, la Ahora, pacificación. sí, Ah, es lo bueno. primero, Lo obviamente. primero es la bueno. pacificación. Perfecto. Bien, yo les repito, porque si no esto queda como que si estuviéramos haciendo algo solo desde la perspectiva Es el de aniversario, Israel. está claro. En realidad lo que se está poniendo sobre la mesa fue aquel 7 de octubre donde sí, ese día a Israel lo atacaron de esta manera. Sufrió un ataque despiadado y terrorista. Yo Y creo que además, eso no admite ningún hay dos cuestionamiento. lecturas. No tiene dos lecturas. Digo, obviamente por las imágenes, por la caracterización, por la toma de rehenes, por un montón de cuestiones. Y además hay interés económico. Tampoco el detrás 7 de de estas cosas. octubre Siempre pasó olvidamos eso. en una región pacífica. O sea, pasa en una región en donde también hay que colocar arriba de la mesa que hay intereses de radicalización de ambas partes. Yo creo que lamentablemente en Israel hay actores del gobierno, no de la gente, no del pueblo israelí, del gobierno, que les paga tener una radicalización del otro lado. Lo decía Martín Inés. Sí. Netanyahu se estaba tambaleando. O sea, la población, la democracia israelí, que tanto se destaca, había movilización popular muy intensa contra el gobierno de Netanyahu. Sí. Netanyahu también, vamos a decirlo claramente, se beneficia de este contexto de mayor conflictividad porque recupera el liderazgo y recupera el apoyo de la población. Pero se le da una circunstancia absolutamente desgraciada como es el ataque que recibe su Sin Estado. duda, sin No es duda buscado que lo por es. él. Claro, O sea, pero porque- lamentablemente los políticos muchas veces no están a la altura de los procesos históricos y de desactivar los conflictos. Porque hay gente poderosa que se nutre de los conflictos. Lamentablemente es así. En todos lados, los líderes jamás también. Sobre todo la parte económica que hay detrás de esto también. Porque en estos 200 misiles que Irán le tiró a Israel, le tiró con 600 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de poca plata. Hay mucho interés económico detrás de quien suministra el armamento, quien suministra todo lo que es el material pesado que se usa en esta guerra. No perdamos de vista eso tampoco. Cifra del Banco Mundial, 4.000 millones de dólares de armamento de Irán en el último año. Por eso.
Vaya dato para dejar por aquí el tema de hoy, es que nos está esperando nuestro siguiente invitado. Antes les quiero recordar que Vía Confort está celebrando, bueno, vaya, hoy se ve que celebra todo el mundo, ¿no? Vía Confort celebra un año más y lo hace con 20% de descuento con tarjetas de crédito del Banco